CMI presenta Pregunta a Yamil. Muy buenas noches. Se cumple un año del accidente del avión en el que viajaban los 4 niños Mucutui que se trasladaban de Araraquara, en el Caquetá, a San José del Guaviare. Hoy la Aeronáutica Civil reveló un primer informe sobre la investigación del accidente. Nuestro invitado de esta noche es el coronel en retiro de la Fuerza Aérea Colombiana, Miguel Camacho, director de investigaciones de accidentes de la aeronáutica. Muchas gracias por aceptar esta invitación. ¿Qué fue lo que pasó, director? Muchas gracias, Yamil, por esta oportunidad de compartir lo que conocemos de la investigación. Ayer se cumplió un año del accidente que usted mencionó, en donde efectivamente sobrevivieron 4 niños que a partir de ese día iniciaron una supervivencia de 39 días en la selva amazónica. Lamentablemente, en ese mismo accidente fallecieron 3 adultos, incluyendo la mamá de los niños. El piloto y el piloto, otro acompañante indígena, la mamá de los niños, que en su regazo abrigaba al menor de ellos de 11 meses de edad. Que era un bebé. Una bebé. ¿Y qué pasó luego del accidente con los niños? El piloto, para fortuna de la búsqueda y siguientes sucesos, alcanzó a reportar que tenía un problema con el motor repetitivo cuando estaba más o menos a mitad de camino entre Araraquara y San José del Guaviare. Anunció también que se dirigía a intentar un acuatizaje en el río Apaporis, ubicado a la derecha de su trayectoria. Con esa información básica y luego la transmisión de un transmisor de emergencia automático que se activó cuando el avión se accidentó, se inició la búsqueda del avión en la espesa selva amazónica. Una búsqueda muy difícil por las condiciones de la selva, precisamente. Se emplearon recursos aéreos de diferente tecnología, de última tecnología, y marchas a pie por la selva de militares y de indígenas. El avión finalmente fue ubicado 15 días después, accidentado. 15 días después del accidente. Sí, señor. Por un grupo de indígenas en coordinación con los militares confirmaron lo que dije hace un momento, el fallecimiento de los 3 adultos y la ausencia en el sitio del accidente de los 4 menores. Adicionalmente, no había ninguna señal que indicara que hubieran quedado heridos, al menos de gravedad, y mucho menos que hubieran fallecido. Entonces se inicia, al mismo tiempo que se inicia el rescate de los 3 cadáveres de los fallecidos, una intensa búsqueda, una afanosa búsqueda de los 4 menores que se suponían evidentemente estaban con vida, o que por lo menos habían salido con vida del sitio del accidente. La mayor era una niña de 14 años. De 14 años. La acompañaban su hermanita de 11 años. 11 años. Un niño de 4 años y una bebé de 11 meses. ¿De 11 meses? Sí, señor. ¿Y qué pasó? Bien, desde antes de encontrar el avión, el gobierno nacional había dispuesto el desplazamiento del Comando Conjunto de Operaciones Especiales, una fuerza conjunta de varias fuerzas, al mando de un general de la Fuerza Aérea, a San José del Guaviare, para participar en la búsqueda. Debo decir que estos hombres son los más preparados para el combate, para la guerra de nuestras fuerzas militares, y fueron puestos a disposición de la búsqueda de los niños. Inicia una intensa búsqueda. Bueno, hago un paréntesis, los cadáveres de los 3 adultos solamente pudieron ser evacuados 3 días después, hacia el 18 de mayo, por las dificultades meteorológicas, salieron en helicóptero. Y simultáneamente, como mencioné, se inició la intensa búsqueda de los niños. De los niños. Encabezada y coordinados todos los esfuerzos de la búsqueda, en donde participaron directamente 8 o 9 entidades del gobierno e indirectamente otras 20 más, coordinados bajo el mando del general Pedro Sánchez, comandante del Comando Aéreo de Operaciones Especiales. Esto incluyó, por ejemplo, cerca de 16 aeronaves, 211 hombres,
un recorrido o un área a recorrer de 400 kilómetros cuadrados, 286 horas de vuelo, en una búsqueda pues, que tenía unos retos tremendos. Y los niños no aparecían. No, señor. En la medida en que los días pasaban, sin embargo, se fueron encontrando algunas evidencias que ratificaban que los niños estaban por ahí. Evidencias como que... Se encontraron, por ejemplo, unas tijeras pequeñas, una moña para cabello de niñas. Luego, en el tiempo, pañales. Se encontraron sobre todo huellas de menores de la talla de los niños en el húmedo terreno, piso de la selva. Se encontraron también en refugios hechos con ramas, con palmeras, refugios elementales para guarecerse. ¿Pero dónde es? Sí, señor. Esto, digamos, por el lado de la búsqueda, enfatizo, pues los comandos conjuntos. Hubo un hito en esta búsqueda que yo debo destacar y no pierdo oportunidad de hacerlo, y fue a partir de una reunión entre las agencias que yo le menciono, las 9 principales, en donde en una misma mesa en San José del Guaviare se sentaron militares e indígenas, con un objetivo común, que era encontrar los niños. Ahí se dejaron a un lado, o más bien, se tomó confianza con las creencias, con los ritos indígenas por parte de los, quizá de los que no eran tan afines o creyentes de esas costumbres, para que los indígenas, conocedores de la selva, de sus misterios y con sus ritos, aportaran y reforzaran esa difícil búsqueda y renovaran el optimismo. Ahí se crearon sinergias entre militares y civiles, y mano a mano, brazo a brazo. ¿Y civiles indígenas? Indígenas, sí, señor, de diferentes departamentos que llegaron a San José del Guaviare. Pero también a participar en la búsqueda. Exclusivamente en la búsqueda. Repito, aportando conocimientos, capacidades de parte y parte. Esto fue uno de los factores clave para salvar finalmente a los niños, como llegaremos a contarlo. ¿Pero cuánto tiempo transcurrió desde cuando se cayó el avión hasta cuando los encontraron? 39 días. 39. Ya 39 días. Y si usted me lo permite, acto seguido pasaré a detallar, mientras los militares e indígenas buscaban por tierra y por aire a los niños, qué estaba pasando con los niños. ¿Y qué estaba pasando? Bueno, debo advertir, o más bien, sí, aclarar que la información que estamos entregando hoy como parte del informe provisional, buena parte de esta información se obtuvo con una entrevista que se hizo a la niña mayor sobreviviente. Se llama Leslie Mutuku. Sí, señor. Sí, ellos, los niños... 14 años. 14 años. Ellos están bajo el cuidado de bienestar familiar, de muy buen cuidado, afortunadamente, porque pues vale la pena mencionarlo, además de este trauma del accidente aéreo y su feliz rescate, pues hay otros factores familiares alrededor de los niños que están manejando bienestar familiar. Entonces, nosotros fuimos muy cuidadosos y muy respetuosos, por supuesto, para acercarnos a los niños, y no lo hicimos sino hasta hace un par de meses, cuando Bienestar Familiar consideró que era oportuno hacerlo. ¿Cuánto tiempo transcurrió desde cuando llegaron a Bienestar hasta cuando ustedes pudieron hablar con la niña? Poco más o menos 6 meses. ¿6 meses? Sí, señor. Ellos estaban, como digo, a muy buen cuidado, tratándoles físicamente y psicológicamente. Pero perdón, ¿los niños fueron aislados? No necesariamente, no. Pero entonces, ¿por qué no hablaban con ellos? Después, porque nosotros necesitábamos hablar con ellos para hablar del accidente. Sí, pero ¿por qué no hablaban? Para no revictimizarlos. Son menores de edad, y hablarles o preguntarles sobre el accidente, sobre las víctimas. Meses. Sí, pero sin embargo, Yamil, considero que fue un tiempo prudente. No, pero digo, 6 meses sin hablar de nada. No, con nosotros, los investigadores de accidentes. Ellos, por supuesto, tuvieron un acompañamiento. Sí, pero del accidente nada. No, del accidente nada, a no ser, muy posiblemente, pero esto es historia clínica que nosotros no conocemos, las sesiones de psicología y acompañamiento que hizo Bienestar Familiar. Entonces le decía, nosotros la información que estamos presentando hoy al mundo fue con base principalmente en la entrevista que hicimos a la niña.
De aquí destacamos, bueno, primero enfatizo que fue con acompañamiento, con el visto bueno de bienestar familiar, todo el tiempo. En segundo lugar, pues, antes de comenzar ese itinerario por la selva con ellos, destacamos que la niña sí tenía una afinidad con la selva. Más allá de su raza, de su ubicación en Araraquara o cerca de Araraquara, vivía en la selva. De su carácter de indígena. Claro, sí señor. Más allá de eso, la mamá como que la preparó para vivir en la selva. No sabemos por qué circunstancia particular. Y por juego, por práctica, vivía 3, 4 días en la selva. Eso fue un factor fundamental. Y también, más allá de lo que acabo de mencionar, la niña ha demostrado en sus actitudes, en sus decisiones, una madurez que sería de un adulto ya formado. Entonces, eso como antecedente. Hablemos del accidente. Oportunamente, en otra oportunidad, quizá cuando hablemos del informe final, tendremos oportunidad de ampliar sobre por qué ya técnicamente, geométricamente hablando, físicamente, por qué las 4 víctimas fatales, las 3 víctimas fatales y por qué los 4 sobrevivientes. Hay una explicación para eso, desde el punto de vista de dinámica de impacto. ¿Cuál? Bueno, de una vez, el avión no llegó al río Apaporis como el piloto pretendía, sino que impactó los árboles altos de 50 metros en la selva amazónica con su motor. El motor se desprende, cae a un lado y el avión cae verticalmente. ¿En picada? Sí, de una altura de 50 metros, pero sí, en picada literalmente. Se pierde esa protección mecánica del motor, que separa, digamos, del golpe a los pasajeros adelante, y por eso pues reciben la mayor carga cinética, fuerza cinética de impacto. Además, sus cuerpos de adultos, su peso natural de adultos, pues da más energías cinéticas. Eso causó sus muertes. Caso contrario con los niños que venían atrás, hubo alguna amortiguación que se transmitió pues de adelante hacia atrás del avión. Venían amarrados algunos, otros no, pero su peso ligero, su ubicación y la dinámica de impacto permitieron esa supervivencia. Ese fue el escenario del impacto, una muerte instantánea de los 3 adultos y una supervivencia con lesiones mínimas para los menores. La niña mayor quedó inconsciente. ¿En el accidente? Sí, los otros 3 niños no. Quedó inconsciente por el golpe con la silla delantera y con una herida que no fue grave, pero que sí sangraba profusamente, que le ¿Y cuánto tiempo estuvo inconsciente? Muy poco. Creo que ella no nos dice, pero calculamos que no más de 1 o 2 minutos quizá. Ah, nada. Nada, afortunadamente. Adiós, gracias. Ella se despertó, escuchó el llanto de sus hermanitos, se vio bañada en sangre, pero de una vez actuó. Tomó una prenda que estaba cerca, se limpió, se vendó, controló, digamos, la hemorragia, que era su principal problema en ese momento, y acto seguido notó que el pie izquierdo estaba atascado en la silla del avión, en el riel. No se podía zafar, tuvo que quitarse el zapato para poderse liberar, esto con el avión en picada. Más adelante tuvo que sacrificar su otro zapato para poder caminar con comodidad, o sea que la marcha la hizo en medias. Allá vamos a llegar. Sigamos con la evacuación del avión. Evaluó la situación, sus hermanitos estaban bien, conscientes. La prioridad fue sacar al bebé que, como lo mencioné hace un momento, estaba en el regazo de su madre. Con alguna dificultad sacaron al bebé, la madre fallecida, la bebé estaba asfixiada, ahogada por el peso del cuerpo de la madre, fue su prioridad. Y acto seguido abrieron la puerta trasera del lado izquierdo del avión y por ahí evacuaron el avión. La niña. Los 3. No, pero digo, la niña dirigió. Sí, por supuesto, porque los otros eran mayor, menores. Sí, señor. Permanecen en el sitio 2 días. Ahí. Sí, señor. Extraen del avión el kit de supervivencia que estaba completo, con buenos elementos, prendas de vestir, algunos alimentos que llevaban, como fariña, algo parecido, y con eso se quedan 2 días esperando ser rescatados. Junto al avión. Sí, señor. Otro paréntesis, la niña juiciosamente llevó la cuenta de día por día. Cuando ella narra lo que le estoy transmitiendo, habla del día 2, del día 4, del día 15, del día 30, del día 35.
Eso da una indicación de la madurez de esta niña. Sí. Entonces, en el día 2, en vista, ella escuchaba los aviones, pero pues la altura de la selva no le permitía hacer señal alguna. Era imposible. Inteligentemente sigue el rumbo que ella observó hacia donde estaba el río Apaporis, con el ánimo de encontrar población allá y también de pescar. Llevan algunos alimentos, agua, prendas y empiezan la marcha. No fue tan fácil porque adicionalmente a la herida que le mencioné en la cabeza tenía un hematoma en la pierna izquierda, que le impedía caminar, le impedía estirarse por completo. O sea que la marcha la iniciaron con la venda en la cabeza, con el hematoma en la pierna, de rodillas o acurrucada, cargando al niño con el bebé, y dirigiendo a la niña de 14 cargaba al bebé. Sí, así fue la marcha. Y empieza la difícil marcha, llegan al día siguiente, o el mismo día, quizá el mismo día, al río Apaporis. Pero llegaron al río. Al río. Ella tenía claro que el piloto iba hacia allá y en vuelo alcanzó a ver. Ella inteligentemente siguió el mismo rumbo del avión, más o menos hacia el oriente, digamos, 90 grados, y llegaron al río. Con una flecha improvisada pesca pequeños peces. No puede ser. Sí, señor. No había ninguna preparación, los comieron crudos, no les gustó y no volvieron a pescar. No puede ser. Y cuando vio que el paraje del río pues era totalmente inhabitado, no había nada ni nadie, nosotros percibimos que se sentía más cómoda en la selva por sus actitudes y se interna nuevamente en la selva con la esperanza de encontrar poblaciones o personas. Insisto, ella conocía muy bien su selva. Parece que inadvertidamente llegan de nuevo al avión. ¿Llegan qué? Nuevamente al avión, al sitio del accidente. Ah, ¿se devolvieron? Sí, señor. Al cuarto día se devuelven. Obviamente encuentran un panorama trágico de los cadáveres ya en descomposición, su madre ahí. Aprovechan para cambiar de ropa porque la ropa ya eran harapos por la humedad, era una lluvia permanente y un caminar pues muy difícil en medio de la manigua. ¿Qué se alimentaban? Hasta ahí tenían todavía alguna reserva, sí, de lo que llevaban en sus maletas y agua que habían sacado del avión. Sin embargo, agua tenían suficiente y de buena calidad pues en la selva, digamos. ¿Y por qué decidieron regresar al avión? Al parecer fue inadvertidamente. Ellos quisieron fue encontrar población más indígenas en la selva y llegaron al nuevo sitio, al parecer inadvertidamente. Pero fue oportuno porque aprovecharon para renovar sus vestimentas que ya estaban en mal estado. Estamos hablando más o menos del día 5, más o menos, apenas. Y empieza una larga marcha a su buen saber y entender, tratando de ubicar alguna población. Realmente pues caminando por la selva. A la deriva, sí señor. No hemos ampliado al respecto, pues la entrevista fue muy corta, no llegamos a detalles, pero para indagar cuál era su plan en ese momento, pero algún plan debía tener la niña, como tuvo un plan para todo. Empieza la larga marcha y mientras tanto los esfuerzos de búsqueda para ubicarlos. La marcha se dificultó, como le decía, por la lluvia permanente, la humedad que pesaba encima de la ropa, los zapatos que ya no existían. El niño de 4 años decide quitarse los zapatos porque el fango... ¿Y el bebé de 11 meses? En brazos obviamente. Esas fueron las condiciones de marcha y se alimentaron, cuando las provisiones se terminaron, de una fruta que da una palmera que se llama 1000 pesos. Es un del tipo corozo, un poco más grande, se da en las palmeras, pero cae a superficie. Son duras, como todo corozo, pero el terreno las ablandaba, la humedad del terreno las ablandaba y aprovechaban ellos para alimentarse y alimentar con cuidado al bebé. ¿Al bebé? Sí, a la bebé. ¿Al bebé qué le daban? Es lo mismo que comían ellos, ahí no había ninguna otra posibilidad de alimento. Utilizaron el biberón, pero el biberón se les perdió al poco tiempo. Fue otro de los hallazgos que hicieron los soldados. ¿Y cómo lograron, coronel, sobrevivir 30 y pico de días en semejantes condiciones? Pero seguimos, coronel, con la narración de la aventura
de la familia de niños Mucutuy. Sí, Yamid. Le preguntamos a la niña entrevistada qué percepción tuvieron ellos de todo ese esfuerzo de búsqueda que mencioné antes. Sí. A la niña. Efectivamente, sintieron los aviones, el perifoneo que se hizo en su lengua nativa y en español, vieron los volantes caer, las voces de los soldados, pero les quedaba difícil llegar a esas voces. Yo creo, me atrevo a decir que el embrujo, esa confusión de la madre selva les impedía como determinar de dónde venían las voces en oportunidades. ¿A ellos les arrojaron alimentos? Sí, señor. ¿Y no los encontraron? No, los soldados se encontraron y los indígenas se encontraron un kit abierto con la esperanza de que hubieran sido los niños. ¿Y no? No, ellos nunca tuvieron los Entonces, kits. ¿de qué se alimentaron? Insistimos con el 1.000 pesos. No, y agua que la tenía en abundancia y más o menos de buena calidad, agua pura. La percepción que tenían... ¿Y el bebé, 11 meses? Sí, señor. El bebé tuvo una gripa pero aparentemente leve, pues que fue seguramente consentida por la hermanita con abrigo, con calor, supongo yo, y con más agua. No hubo más enfermedades. La niña tuvo lo que después interpretaron los médicos tratantes en el hospital militar como un ataque de ansiedad en el día 35. La niña de 14. Sí, cuando ya estaban esperando ser rescatados. ¿Por qué digo que estaban esperando? Porque uno de los volantes, uno solo de los 2.000 que lanzaron, llegó a las manos de ellos. ¿De la niña? Sí, y leyeron que las instrucciones básicas y sobre todo que permanecieran quietos en un solo sitio para facilitar la ubicación. Eso hicieron. Se ubicaron en el día 30, dice ella. En el 35 tuvo el evento que le digo de ansiedad y en el día 39 fueron ubicados. ¿Cómo los descubrieron? Bueno, aquí hablaríamos horas de las técnicas de búsqueda de nuestros soldados y de los indígenas. Pero explorando. La niña aceptó o ejecutó la instrucción de no moverse. De no moverse. Que además ya les quedaba muy difícil hacerlo. El menor de 4 años ya no podía ponerse de pie y los otros 2 niños, los que podían ponerse de pie, lo hacían con dificultad. Es decir, en pocos días esos niños hubieran fallecido seguramente. ¿Y finalmente cómo llegaron a ellos? Como le decía Yasmín, en un juicioso y heroico también, una heroica búsqueda de palmo a palmo, metro a metro de cada área de búsqueda que se determinaba. La búsqueda la orientaban con base en lo que iban encontrando y haciendo hipótesis de su ubicación. Encontraron las tijeras, encontraron los pañales, las huellas por aquí, las huellas por acá. ¿Cómo los encontraron? Ubicados, vieron algún movimiento. Alguien levantó la mano de los niños y los indígenas, un grupo de los indígenas los observó a unos pocos metros y pues ahí fue el milagro, que fue la palabra clave. ¿Qué hicieron ellos y qué hicieron los colonos buscadores? En primer lugar, llamar a las tropas que sean parte de esa célula combinada militares indígenas. Los militares confirmaron que eran los niños y transmitieron al mundo, pues primero a su comandante, la palabra que le digo, milagro, que significaba el hallazgo de los niños. Abrigarlos. Entiendo pues que no se puedan alimentar porque pues eso requiere un proceso paulatino de alimentación, verificar sus signos vitales, estaban bien, salvo su debilidad, estaban bien de salud, de manera que ya el acto seguido, eso fue 5 de la tarde, de manera que acto seguido pues ya el helicóptero Ángel de la Fuerza los rescató, ya hubo servicio médico, hidratación, a San José del Guayare en helicóptero y en un avión medicalizado a Bogotá y al hospital militar. ¿Y en dónde están los niños hoy? Ya me decían con el bienestar familiar. Están en una casa de niños y que a cargo del bienestar familiar. Nosotros no los encontramos allá. Bienestar familiar los trajo a una fundación en donde tratan a niños con diferentes problemas de índole familiar. ¿Y usted tuvo ocasión de hablar con la niña? Solamente saludarla. Yo fui respetuoso. Me siento muy honrado de haberla conocido. Heroína absoluta. Total. Me llamó la atención su estado, no solamente físico, pues después de 8 meses más o menos, sino su actitud, su amabilidad,
su educación, una sonrisa permanente mientras yo estuve 8 minutos con ellos, amables, el pequeñín de 4 años, como pequeñín de 4 años, tomando del pelo, escabulléndose por ahí, jugueteando, unos niños normales. ¿Usted cómo calificaría la expresión de la niña hoy, luego de haberla visto, de haberla conocido y haber hablado con ella? Una niña normal, una niña madura, normal en su actitud de niña, en su fisonomía de niña, pero pues con una madurez que le permitió elaborar un plan, cambiar de plan y utilizar los escasos recursos que tenía a la mano para salvar sus hermanos. ¿Y hoy está con sus hermanitos? ¿O? Sí, el grupo familiar sigue, ¿Los 4 están sigue juntos? reunido y ¿Los 4 están juntos? los 4 están juntos. Incluyendo el bebé. Incluyendo la bebé. ¿Usted qué sensación final tuvo de este encuentro con ellos? Felicidad. Mi felicidad porque pues un caso único en el mundo y tener la oportunidad de verlos en esa condición, en ese estado, nos causó mucha tranquilidad y mucha felicidad. Coronel, muchísimas gracias por a usted, esta Yamil, por la invitación. oportunidad. Y me alegra muchísimo que todo haya terminado bien. Sí, señor, así bien. fue. Sí, señor. Muchas gracias. A usted. Y a ustedes, televidentes, gracias por la sintonía y los invitamos a que continúen aquí. CMI. CMI presentó Pregunta a Yamil.